Nada es aislado, mucho menos en la política mexicana. Miren ustedes, el acoso contra el periódico El Universal y contra Héctor de Mauleón. La ley censura de Puebla, la que ya también se está confeccionando en Sonora. Todo lo que ha estado ocurriendo recientemente, incluso ustedes ya vieron, la reina de Dinamarca, así se llama en X, ha sido también sancionada y todavía no sabe si entre 2,000 y 200,000 pesos, simple y sencillamente por comentar un tuit de Aristegui Noticias. Y en consecuencia estamos nosotros viendo justamente una serie de persecuciones en contra de la libertad de expresión. No otra cosa ocurre, por ejemplo, también en Campeche, encabezado ese trayecto acosador de parte de Laida Sansores. Lo primero que hay que decir es que esos no son hechos aislados, que eso forma parte de una tendencia que atenta contra nuestras libertades y que se suma desde luego a las distintas acciones que ha llevado a cabo la autoproclamada 4T desde 2018 hasta la fecha, capturando a los órganos autónomos y luego desapareciéndolos, capturando a algunos otros y en el sentido político también desdibujándolos, dígalo si no, eso es el Instituto Nacional Electoral, acabando con el sistema de procuración de justicia, con el Poder Judicial de la Federación, sobre la base de que hay corrupción, que igual que con los órganos autónomos, ese elemento y la austeridad se convirtieron no en un esfuerzo reformador para en efecto evitar el dispendio, no en un esfuerzo reformador para en efecto evitar la corrupción, no, sino en los pretextos para acabar con ello. Y así ha ido avanzando, con una mayoría calificada en el Congreso artificial, pasando por encima de la ley. Ahora entonces, esa misma ofensiva que marca una tendencia autoritaria, digámoslo con todas sus letras, de rasgos dictatoriales, está también empezando a invadir la libertad de expresión. Hay persecución porque se critica al gobierno de Tamaulipas y el huachicoleo. Hay persecución porque se cuestiona los nexos que puede haber entre distintos gobernantes con el crimen organizado. Hay persecución, desde luego, cuando hay acoso frente a información que el gobierno no quisiera que se informara, que se diera, que rompiera incluso con la propia miga, con la propia narrativa que tiene el gobierno federal. Pero además de que marca una tendencia, ninguno de estos hechos son aislados. La pregunta que hay que hacernos es, y si entonces estamos hablando de una tendencia y de una estructura más o menos organizada, ¿quién y cómo la dirige? O para decirlo en otros términos, ¿quién es el principal, en este caso la principal responsable de todo ello? La presidenta de la República. Lo es en dos vertientes clarísimas. Primera, en sus continuos ataques, descalificación y calumnias que, siguiendo la misma estrategia de Andrés Manuel López Obrador, ha proferido en contra, incluso como candidata y ahora como presidenta, en contra de la revista Etcétera, en contra de Raimundo Riva Palacio, en contra de Latinus recientemente, en contra de Carlos Loret de Mola, e igual que hizo también su benefactor y jefe, utiliza toda una estructura de propaganda para lanzarse en contra de ellos, como a ustedes les consta recientemente con Sabina Berman y con Genaro Villamil, que lo hicieron
en contra nuestra. O hace unos días, en contra de Latinus, como lo ha hecho Sabina Berman en un tuit y como lo ha hecho también en una entrevista auspiciada por los otrora medios públicos que ahora son parte de la maquinaria de la propaganda del gobierno federal. Todos esos casos, por supuesto que no son aislados. Esa es la primera vertiente que podemos verificar, que podemos constatar gracias a la memoria que guardan las redes sociales y en particular esta plataforma. Pero junto con ello también hay que señalar que la joya de la corona es la iniciativa de ley o la ley censora de Claudia Sheinbaum. Y aquí lo advertimos hace 2 meses y medio, cuando señalamos sus intentos censores en contra de los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, en contra de las plataformas digitales. A ustedes les consta, incluso por eso yo, habiéndome apuntado para participar en los foros de discusión, dejé de asistir justamente porque era evidente que se trataba de una simulación y en consecuencia la revista, etcétera, no iba en modo alguno a participar de esa simulación. Y también entonces vemos cómo hay distintas otras formas con las que busca la censura. La revista, etcétera, ha sido la única que ha señalado este derrotero que tiene que ver, y lo hicimos apenas la semana pasada, pues con el intento de la prevención de proveer internet de parte del gobierno federal, para con eso convertirse en un empresario, que ya sabemos nosotros lo que sucede con el Estado convertido en empresario, que dilapida dinero que no es suyo, sino nuestro, a diferencia de los empresarios que arriesgan dinero propio que ellos mismos generan. Pero sobre todo, por supuesto, la censura tiene que ver en los espacios que define el gobierno de a quién proveer o no proveer internet y a quién darle o no la propia concesión para proveer ese servicio. De tal manera que incluso el gobierno está delimitando qué internet usamos nosotros, con qué velocidad y en dónde sí puede o no rechazar la existencia de una brecha digital amplia, así de sencillo. La principal responsable entonces de todo esto que estamos viendo es Claudia Sheinbaum, digámoslo con todas sus letras. Y tenemos que decirlo desde ahora a tiempo, porque esto sigue avanzando. Mientras estoy hablando con ustedes, esto sigue avanzando en los estados de Sonora, de Chiapas, sigue avanzando en el estado de Campeche, quiero decir, sigue avanzando en el estado de Puebla y sigue avanzando a través de distintas instancias supuestamente autónomas, como en el caso de Tamaulipas o como en el caso de la Reina de Dinamarca, que en realidad se están convirtiendo en brazos ejecutores del gobierno. Cuidado con esa libertad de expresión amenazada. ¿Qué nos toca? Compartir información. ¿Qué nos toca? Ejercer la libertad de expresión, nuestro derecho. Es la única manera en la que, acompañada con la crítica, acompañada con elaboración de comunidad, que se difunda la información, es como podemos estar, por supuesto, a la altura de un desafío en contra de las libertades como es el que está planteando el gobierno federal. Ahí hinquemos el diente. No olvidemos que la inquina del gobierno federal, que la difamación del gobierno federal es una constante, es un ADN del gobierno populista. Déjenme decirles en este minuto que me resta un ejemplo que es contundente y tiene que ver con que ustedes lo recuerdan bien. Andrés Manuel López Obrador una y otra vez negó el desabasto en medicamentos y sin embargo este ocurrió. Y luego aludió a corrupción generada por regímenes anteriores y por personajes políticos anteriores, que como Roberto Madrazo así lo atacó, serían los responsables cuando sabemos que eso no es cierto. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el día de hoy ustedes pueden revisar en el periódico El Universal 15 observaciones
que en efecto demuestran que la corrupción es la responsable de la falta de medicamentos que antes había negado el presidente. Nada más que la corrupción, agárrense, es de un órgano del gobierno, es de Birmex. Y en esa tesitura, por supuesto que lo que ha ocurrido es que Andrés Manuel López Obrador, con toda impunidad, incluso a los padres de niños con cáncer sin medicamento, los ha difamado. No puede. Por supuesto que el gobierno federal no puede arrebatarnos la memoria. Porque esto es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.